deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu amor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos a hacer. Hosana, Hosana, sí. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Si cantamos Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sí, sí, sí. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Sí, Señor, nuestro clamor es oído en los cielos. Nuestro clamor es oído en los cielos. El clamor de los redimidos, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que claman por salvación. Salva, Señor, salva, Señor. Oh. Y declaramos que los cielos se abren sobre esta nación. Buenas noches, hermanos. Qué privilegio poder estar con ustedes y llegar hasta sus hogares en esta noche. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad y le he pedido a mi Dios que esta meditación que vamos a compartir sea de mucho provecho para ustedes como lo ha sido para mi vida. Toda prueba trae una bendición. En esta convulsionada e inesperada prueba de la cuarentena domiciliar que nosotros estamos viviendo, los cristianos debemos recordar que en cualquier circunstancia de la vida nosotros debemos ser guiados
por el poder del Espíritu Santo y a través de la palabra del Señor. Así es que en esta noche quiero compartir con ustedes lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí vemos nosotros, hermanos, que en estos tiempos bíblicos las personas usaban pequeñas lámparas para proveerse de luz, para recorrer los caminos que tenían que ellos hacer. Recordemos lo que nos dicen los comentaristas bíblicos, que eran lámparas de uso personal. Cada quien debía de hacer su lámpara y por eso dice que se las ponían en los tobillos para que de esa manera ellos cuando caminaran pues la lámpara les iba alumbrando en todo el camino. De esa manera es que nos dice el salmista que la lámpara era realmente luz para el camino y por eso dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta luz era suficientemente brillante como para que ellos pudieran caminar con toda confianza y no perderse. Aquí el escritor también, hermano, nos compara la palabra de Dios con una lámpara, pues la luz de la palabra de Dios también tiene que ser personal para cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacer uso de esa lámpara de la palabra de Dios para alumbrar el camino, para poder tomar decisiones acertadas, aún en momentos tan difíciles estamos en este tiempo. Realmente son momentos de mucha incertidumbre familiar, son momentos de mucha incertidumbre laboral, de mucha turbulencia política que nos está afectando y que no sabemos a ciencia cierta cómo vamos a salir adelante. Por eso es que es necesario que busquemos la dirección del Señor a través de su palabra, porque realmente, hermanos, ustedes estarán de acuerdo conmigo que hay momentos que no sabemos qué hacer, que no sabemos qué decir. Hebreos 4:12 nos comenta el escritor a los hebreos y dice el versículo 4:12 que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es, hermano, como un bisturí en manos de un médico cirujano. Va cortando capita por capita hasta llegar a la médula de donde el cirujano quiere separar. De igual manera, lo hace la palabra del Señor. Este es como un bisturí que utiliza el Señor a través de su Espíritu Santo para ir rompiendo hasta el interior nuestro donde están los sentimientos, las emociones, los pensamientos, porque es necesario realmente que lo espiritual sea separado de lo natural para que Dios a través de tu Santo Espíritu conozca las intenciones que hay en nuestro corazón. La vida del cristiano es una vida de mezclas, de cuestiones espirituales y naturales y emocionales realmente, y es necesario que sean separadas para que nosotros podamos caminar de la mano del Señor. Ante esta incertidumbre que estamos viviendo, tenemos nosotros que dejar que sea el Señor Jesucristo a través de tu Santo Espíritu y por medio de su palabra que nos dé la dirección y la esperanza que necesitamos y con la luz de su palabra para no perdernos y poder caminar y discernir correctamente los tiempos extremos que estamos pasando. Hemos de desear, hermano, con todo nuestro corazón, realmente ser iluminados por esa palabra del Señor y no por la palabra que dice el mundo, que dicen los periódicos, que dicen los noticieros, que dicen las redes sociales. No es eso lo que tiene que gobernar nuestro caminar en este momento, sino que debemos darle de veras y de corazón la oportunidad al Padre, a través de Jesucristo y por su Espíritu Santo, de ser guiados, hermanos, para no ser confundidos por tanta convulsión que estamos viviendo.
Como la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, también quisiera que recordáramos en este momento el consejo que nos da el apóstol Santiago en el capítulo 1 del versículo 2 al 5, y que me parece que es bien importante y oportuno que lo reflexionemos en este momento. Hermanos míos, dice la palabra del Señor, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, es sorprendente el consejo del apóstol Santiago cuando le escribe a los judíos creyentes de esa época, que recordemos que estaban pasando situaciones difíciles y extremas de persecución a causa de su fe en el Señor Jesucristo. Esas situaciones difíciles y extremas también nosotros las estamos viviendo en este momento. Quizás no por una persecución como la vivieron los apóstoles en aquella época, como la vivió el pueblo de Dios en esa época, pero sí situaciones extremas en medio de una pandemia mundial donde todo se ha paralizado y nuestras vidas, nuestro ser interior se encuentra quizás debilitado y afligido por no saber qué dirección tomar. También nosotros, nuestra fe está siendo probada. Al estar en esta cuarentena domiciliar obligatoria, esto nos ha llevado a todos nosotros a tener una serie de problemas, hermanos. Y no me dejarán mentir ustedes que hemos estado enfrentando quizás muchos problemas familiares, por la misma intolerancia que hemos sido obligados y sometidos a causa de los problemas que estamos viviendo. Por la misma incertidumbre, hermanos, que estamos viviendo, quizás por falta de ingresos en nuestro hogar para vivir o incluso para sobrevivir. Por ejemplo, la presión que está sometida todo el personal de salud en nuestro país por las extremas dificultades que están enfrentando ellos, por el temor a que van a servir a los hospitales y de repente se pueden contagiar, y qué difícil saber que van a regresar a sus hogares con la incertidumbre de lo que pueda pasar también en sus familias. Incluso los pequeños, medianos o grandes empresarios también están pasando turbulencias. Como todo se ha detenido, la economía se ha paralizado. Hay muchos, por no decir la mayoría de las empresas, por pequeñas o grandes, están pasando turbulencias económicas porque no hay, hermanos, cómo pagar proveedores, no hay, hermanos, cómo pagar salarios, no hay, hermanos, las microempresas, cómo llevar también el sustento para sus casas. Es terrible la turbulencia que estamos viviendo. Para otras familias, la situación de tener a los niños en su casa todo el día, recibiendo clases, es difícil, porque tal vez como padres no tenemos las herramientas ni la capacitación necesaria y adecuada para podernos sentar con nuestros hijos toda la mañana, usar la tecnología para hacer las tareas y correr el año escolar como lo ha determinado el Ministerio de Educación. Es difícil. Esto ha creado dificultades familiares, estrés, y esto nos vuelve quizás a ser intolerantes con nosotros mismos en estos momentos tan difíciles. Indudablemente, cada persona, cada familia, cada empresa, cada institución, cada comunidad de fe, hermanos, porque hasta la iglesia se ha visto sumamente afectada, tiene en estos momentos sus propias dificultades. Cada uno de nosotros, en la intimidad de nuestro hogar y de nuestra familia, estamos viviendo nuestras propias realidades. Nuestras propias realidades, hermanos, tan es así que estamos de acuerdo en que la fe nuestra también está siendo probada. Pero en esta noche quiero animarles y contarles también que la fe de Abraham también fue probada. Ante estas diversas pruebas, y ojo, diversas pruebas que estamos pasando y que quizás, me atrevería a decir,
que van a continuar. Me encantaría decirles que esto ya va a terminar, pero no es así. Todavía falta, hermano. Pero ante estas diversas pruebas, el apóstol Santiago nos da el consejo que enfrentemos las pruebas con gozo, con una actitud de gozo en medio de la dificultad. En ningún momento, hermanos, debemos de ver nosotros estas pruebas como una maldición, como un castigo que viene de parte de Dios. No es así. Si nosotros nos sometemos en obediencia a la palabra del Señor y hacemos que su palabra sea la lámpara que va a iluminar nuestro camino, créanmelo, que lejos de considerar esta prueba como una maldición, créanmelo, que realmente Dios la va a utilizar siempre para bendecirnos, como es el propósito de Él en todas estas circunstancias. Pero con justa razón, quizás usted se esté preguntando en este momento, mire, hermana, ¿y cómo es que nosotros vamos a tener gozo en medio de estas aflicciones, de estas congojas que tenemos? Puede ser hasta difícil, contraproducente, que nosotros digamos que estamos gozosos cuando hay miles de personas en el mundo que han muerto, otras que ya van a morir, recordando pues que no hay vacuna disponible en este momento, quizás los alimentos comienzan a escasear, cantidad de dificultades. ¿Cómo es posible que podamos tener gozo en medio de esta prueba? Las diversas pruebas, hermanos, como dice la palabra, cuando se enfrentan con la actitud correcta, debe y tiene que producir en nosotros una lindísima y virtuosa cualidad que es la paciencia, es decir, una constancia, es decir, una perseverancia, hermanos, es decir, firmeza para cuando estemos en medio de la prueba pueda resurgir esa actitud de gozo que solo puede ser ministrada por el Espíritu Santo cuando nos dejamos guiar a través de su palabra por Él. Es parte del fruto del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que va a producir ese gozo a través de su palabra. El Salmo 119, 92 nos dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Porque la paciencia, hermanos, es solo el principio. Es la constancia y la perseverancia el camino que nos va a llevar a la plenitud espiritual y a la madurez. Pero seguimos, aún con todas las explicaciones que les estoy dando, quizás ustedes no están convencidos todavía y me vuelven a preguntar, ¿pero cómo lo hacemos? Quizás no tenemos el entendimiento de las cosas y nos sentimos confundidos y hasta frustrados con todo lo que está pasando. Claro, es cierto, es una realidad lo que nosotros podemos estar sintiendo. Pero dice Santiago en esta porción tan linda, que si alguno tiene falta de fe, que la pida. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios. Ah, mis amados hermanos, en estos días requerimos nosotros de mucha sabiduría, de este valioso recurso que la palabra del Señor pone a disposición nuestra para que lo utilicemos. Esta sabiduría que dice Santiago, que si nosotros se la pedimos con fe, Dios nos la va a dar y no nos va a reprochar. No nos va a decir que por qué estamos dudando y no nos va a decir que por qué no tenemos sabiduría. Si Él sabe realmente la condición nuestra. Así es que, hermano, aquí está este recurso, este valioso recurso, que con solo pedírselo al Señor, Él nos lo va a dar abundantemente y sin reproche. Esa sabiduría divina en medio de las diversas pruebas, para que nuestra fe sea incrementada, nuestra fe sea multiplicada. Porque es necesario que tengamos fe, es necesario que tengamos esa fortaleza espiritual, porque dice que el que no tiene fe es igual que las ondas del mar. Las pruebas, hermanos, no son placenteras y pueden ser durísimas, pero el creyente debe considerarlas
como instrumentos en manos del Señor que nos van a ayudar a ser purificados y refinados, produciendo paciencia y perseverancia a nuestra vida. La paciencia es soportar la aflicción permaneciendo firme cuando se está bajo presión, con un poder de permanencia que va a convertir las adversidades en oportunidades. Por eso es que necesitamos la sabiduría sobrenatural para aprender de las dificultades que nosotros estamos enfrentando. Recordemos, hermanos, Romanos 8:28, que nos dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos contribuyen o nos ayudan para bien. Esto es, a los que con un propósito hemos sido llamados. Y ya resumiendo, amados hermanos, en medio de estos días en que nos encontramos enfrentando diferentes pruebas, tomemos estos dos principios de vida. Número 1, anhelemos y permitamos que su palabra ilumine nuestro caminar y provea dirección para las acciones que debemos tomar, según el Salmo 119:15. Y número 2, pedir la sabiduría a Dios, pero pedirla con fe, no dudando nada, sabiendo que las pruebas, hermanos, son oportunidades para salir refinados y purificados. ¿Que es fácil? No es fácil, pero en Cristo Jesús todo lo podemos, que Él nos fortalece. Oramos, hermano. Padre, en esta noche queremos darte las gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Siempre por ese grande amor inmerecido derramado sobre nosotros. Gracias por todas las pruebas y tribulaciones que estamos experimentando. Pero tenemos que saber que es por tu amor y por tu misericordia. Así que en el nombre de Jesús estamos presentando cada una de las familias aquí representadas, oh Dios, para que sea el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, llenándonos de fe, de esperanza, de confianza y de esa sabiduría que viene de ti, que es sobrenatural y que nos va a permitir pasar este valle de aflicción en el que estamos sometidos a prueba todos. Gracias, Padre, así como probaste la fe de Abraham, también nosotros estamos siendo probados. Pero no podemos perder de vista que esto es tu amor, que esto es tu misericordia. Gracias, Cristo Jesús. Recibe la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Gracias por haber sintonizado su iglesia en línea. Esperamos que este mensaje haya edificado su vida y que podamos compartirlo con los demás. Queremos recordarles que ponemos a su disposición la cuenta bancaria de nuestra iglesia que aparece en pantalla para que deposite sus diezmos y ofrendas. Recordando la palabra de Dios en 1 de Crónicas 29:14, que dice así: Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Recuerde que los diezmos son necesarios para el sostenimiento de nuestra iglesia y para ayudar a las personas que lo necesitan.